Hola amigos, bienvenidos a este su canal llamado En los Caminos del Maestro. El mensaje que les traigo hoy día para compartir se titula El mensaje más importante que escucharás en tu vida. Y este mensaje se encuentra inspirado en Juan 14:6, que es una poderosa declaración que Jesús mismo hizo, en donde declara lo siguiente. Busquemos Juan 14:6. Los invito, si tienen su Biblia a mano, a buscarlo junto conmigo para que lo podamos leer, o quizás si lo tienen en su celular también lo pueden buscar ahí. Juan 14:6 dice lo siguiente: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. O sea, Jesús mismo estaba diciendo que Él es el único camino en el cual nosotros podemos llegar al Padre, ya que Él es el Mesías prometido al pueblo de Israel de la antigüedad. Si analizamos el mensaje de las Escrituras en su globalidad, esta nos relata la relación de Dios con el hombre, después la caída del hombre y cómo se fue alejando progresivamente de Dios. Y además nos relata el plan del Padre Celestial para redimir al ser humano, que es obra de sus manos, porque Dios no iba a permitir que el hombre quedara en esa condición para siempre. Dios es restaurador. Así que si tú o yo también hemos cometido actos malos en la vida, nos hemos equivocado, todos nos hemos equivocado, hemos fallado varias veces, tienes que saber que Dios es un Dios de misericordia, un Dios de amor y que está dispuesto a restaurar a su hijo si uno se arrepiente de corazón. Dios es más misericordioso que cualquier ser humano que haya pisado esta tierra y siempre nos da la oportunidad de arrepentirnos. Para eso vino Jesús al mundo. Así que confiemos en Dios y no nos alejemos. En el plan de Dios, el Mesías cumple un rol fundamental, dado que Él vino al mundo, tomó forma humana como un bebé, creció, vivió la vida de un ser humano y se sacrificó por nuestros pecados y nuestra maldad. Esto tenía que ser así, ya que el hombre por sí mismo no puede hacer nada para justificarse delante de un Dios santo. Dicho sea de paso, algo que aprendí es que la cualidad de santo, de la santidad, es la única que se le atribuye a Dios 3 veces. Y de hecho en una parte de la escritura dice que los seres celestiales alaban a Dios así, le dicen santo, 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 porque es como el atributo principal de Dios, la santidad. Entonces nosotros, por ende, no podíamos hacer nada para justificarnos a nosotros mismos delante de Dios. Nosotros somos seres pecadores, que tenemos malos pensamientos, malas acciones, a veces nos enojamos, cosas que son normales para nuestra naturaleza, pero nos alejan de lo que es la santidad. Entonces era necesario que viniera el Mesías. Y Dios desde un principio fue revelando poco a poco al hombre cuál era este plan de redención para el hombre, para el ser humano. En Génesis 22 podemos ver la historia de Abraham cuando Dios le pidió a este que entregara a su hijo unigénito en sacrificio, o sea, a Isaac. Isaac era el hijo que Dios le había prometido a Abraham y a su esposa Sara, dado que ellos no podían tener hijos. Entonces lo esperaron con mucha ansia. Isaac, en parte, es un símil de lo que sería Jesús para nosotros cuando viniese al mundo, dado que era el hijo de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Veamos cómo dice Génesis 22, el primer libro de la Biblia. Si me acompañan, por favor. En Génesis 22, está un poco más adelante. Génesis 22 del 13 al 15 dice: entonces alzó Abraham sus ojos y vio a sus espaldas un carnero, trabado por los cuernos en un zarzal. Fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar: Dios proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Dios será provisto.
Entonces acá podemos ver que Dios desde el principio le fue revelando primero a Abraham cómo sería este plan de salvación y que iba a haber un sacrificio que el mismo Dios iba a ofrecer. Acá representado por el carnero trabado en un zarzal, al igual que Jesús, cuando fue crucificado, le pusieron una corona de espinas. Esto es el mismo ejemplo, el carnero atrapado en un zarzal con la espina en su frente. Y Dios fue el que proveyó el sacrificio perfecto. No permitió que Abraham diera a su hijo, sino Dios mismo puso a su propio hijo en, en sacrificio por nuestra maldad. Acá esta es una representación de lo que haría el Mesías. También Dios, como les comentaba, fue revelando progresivamente su plan al hombre, y esto lo podemos ver dado que en el Antiguo Testamento hay muchos personajes que de una u otra manera representaban lo que sería el Mesías en su obra y también en su carácter. Como primer ejemplo que les quiero dar, tengo a Abraham. Abraham estuvo dispuesta a dejar su tierra natal para cumplir la voluntad de Dios. Al igual que Jesús, que fue capaz de dejar el mismo cielo para venir a este mundo malo a dar su vida por seres que lo despreciamos y no valoramos su bondad. Dado que nosotros no podemos comprender la grandeza de lo que Jesús hizo, o sea, no, nuestra mente no nos da para agradecer y para entender lo grande que fue su sacrificio. O sea, ¿quién hubiera hecho por eso de ser tan valiente, de venir a morir por gente que primero no lo merecemos y segundo que, que fallamos? O sea, yo cuando fallo, yo no quiero hacerlo, pero a veces mi naturaleza humana me vence, pues yo me siento mal por eso y después me doy cuenta. Y Jesús fue capaz de sabiendo todo eso, se despojó de su gloria y se entregó por mí y por toda la humanidad. Eso es algo que quizás en la otra vida recién lo vamos a poder comprender en toda su magnitud. Lo grande que fue esa obra y que es. Como segundo ejemplo tenemos a José. José fue un hombre humilde y piadoso que confió siempre en las promesas de Dios a pesar de las circunstancias duras que le tocaron vivir en su vida. Y también fue capaz de perdonar las vidas a sus hermanos, quienes lo vendieron, al igual que al Mesías, que a él también lo vendieron por unas monedas de plata. Judas lo vendió por 30 piezas de plata. Y a pesar de todo, el Mesías tuvo misericordia de nosotros. Entonces José es otro gran personaje que refleja en parte lo que sería el Mesías y lo que fue su vida. En tercer punto tenemos a Moisés, que fue un líder que liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto, lo guió por el desierto y le enseñó además a defenderse de sus enemigos, tal y como lo hizo el Mesías, que nos libera de la esclavitud del pecado, de la condena a la muerte por el pecado, de la muerte eterna. Nos guió por el desierto, que es esta vida, que esta vida es como un desierto igual, donde sufrimos, nos cansamos, la pasamos mal, nos rebelamos, de repente encontramos pequeños oasis, y también el Mesías nos enseñó a defendernos espiritualmente de nuestros enemigos, aferrándonos a Él, al Padre Celestial y a sus promesas. En cuarto lugar tenemos a Aarón, que en su función sacerdotal intervino ante Dios por el pueblo de Israel. Tal como lo dice la Biblia, que Jesús nuestro Mesías intercede por nosotros en el cielo ante el Padre, como dice que tenemos un abogado fiel y justo para perdonar. Eh, Aarón representaba esa función sacerdotal de interceder por nosotros ante el Padre, así como Aarón intercedió por el pueblo de Israel ante Dios.
y el Mesías también lo continúa haciendo. En quinto lugar, tengo otro personaje que también refleja en parte lo que es el Mesías, que fue Sansón en su rol de juez de Israel, que con sus propias manos venció a sus enemigos, con esa fuerza que le da el Espíritu Santo, tal como Jesús también venció a sus enemigos por el pecado, a la muerte y a los enemigos espirituales que tenemos. También otro personaje es el rey David, que representaba al Mesías en la parte de ser rey y defensor de Israel, dado que él peleó contra gigantes como Goliat y los venció, tal como el Mesías que protege a su pueblo siempre. Por eso está el pueblo de Israel todavía, porque Dios es fiel con sus promesas y Dios a ellos tampoco los va a dejar abandonados, al pueblo de Israel. Hay que orar por ellos también para que Dios los ilumine, les dé sabiduría y ellos reconozcan a su Mesías, que en su momento no lo reconocieron, pero va a llegar el momento que Israel lo va a hacer. Aprovecho de saludar a todos los hermanos de Israel, los bendigo grandemente en el nombre de Jesús. Porque hay gente que tiene resentimientos contra Israel, pero odiar a Israel es como odiar al mismo Mesías, porque el Mesías nació en Israel, pues el Mesías es judío, Jesús fue un judío, nació como judío. Entonces no se puede odiar a Israel y decir que uno ama al Mesías. Y como último personaje que les quiero mostrar, que hay bastante, ustedes pueden buscar decenas de ejemplos en la Biblia de personajes que representan en parte lo que es el Mesías, lo que hizo. El último personaje que tengo acá es Isaías, que era un varón de Dios que sufría por los pecados de su pueblo y al mismo tiempo les revelaba y les decía la verdad, porque en los tiempos de Isaías había muchos profetas que engañaban al pueblo. Y Isaías fue un varón que sufrió mucho, tal como el Mesías, y que siempre les decía la verdad, po, entre medio de muchos engañadores, tal como lo hacía el Mesías. Sin duda estos grandes varones de Dios revelaron con su vida algún aspecto de la vida del Mesías, como le comentaba, y también su carácter. Y otro punto importante es saber que cuando el Mesías nació, durante su vida, él cumplió cientos de profecías. Por ejemplo, acá tengo en mi apunte algunas profecías que cumplió Jesús hace poco más de 2000 años. Por ejemplo, los invito a ver el libro de Zacarías, Zacarías versículo 9. Búsquenlo por favor en sus Biblias también, por mientras que lo encuentro, o en su celular. Quizás es más rápido en el celular. Libro de Zacarías. A Jeremías. Zacarías. Acá está. Zacarías 9:9 como primera lectura. Dice así: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de Asna. Aquí hace clara referencia cuando Jesús el Mesías entró a Jerusalén montado en un burrito. Cabe destacar que el libro de Zacarías fue escrito aproximadamente 500 años antes de que viniera el Mesías. Mucho tiempo atrás Dios ya estaba profetizando a través de sus varones escogidos que ya vendría el Mesías, y aquí revela cómo vendría, como cuando entró en Jerusalén montado humilde en un burrito. Otra de las escrituras que revelan
que Jesús cumplió con todo lo que exigía, lo que nos revelaba la Escritura para ser el Mesías, se encuentra en el mismo Zacarías 11:11, que dice así: el pacto quedó deshecho ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que me observaban que aquella era palabra de Jehová. Yo les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Entonces pesaron mi salario, 30 piezas de plata. Acá nos hace clara referencia al precio por el cual vendieron al Mesías, que fue 30 piezas de plata. Es una profecía. Y así le pagaron al Mesías por todo lo que hizo con nosotros cuando él vino. Lo vendieron por 30 piezas de plata. Él vino a salvar a la humanidad y así el hombre le pagó. Esto también está escrito en el libro de Zacarías, aproximadamente escrito 500 años antes de que él viniera. Otra profecía también está en el libro de Zacarías, en el 13:6. Lo invito a leerlo también. Dice: y si alguien le pregunta, ¿qué heridas son estas en tus manos?, él le responderá: las recibí en casa de mis amigos. Esta palabra y profecía hace mención a cuando Jesús vuelva y los judíos lo vean y le van a preguntar por qué él tiene esa herida en las manos. Y él les va a decir: la recibí en casa de mis amigos, pues esto fue lo que me hicieron cuando yo vine acá a la tierra. Él vino por sus amigos y así le pagaron. Ellos no van a entender por qué el Mesías tiene herida en sus manos. Y ahí muchos se van a dar cuenta que él era el Mesías verdadero. Otra de las profecías que podemos ver está en el libro de un segundo que tengo mis apuntes acá. En el libro de Daniel. Daniel 9:25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Acá nos está diciendo el tiempo que pasaría desde que restauraran Jerusalén, que había sido destruida, hasta que llegara el príncipe. Esta es la famosa profecía de las 70 semanas. Que eso ya se cumplieron 69 de las 70, según la interpretación más aceptada de la escritura. Yo no soy experto en profecías, pero creo que es así. Y todavía queda una semana. Pero acá nos relata desde el tiempo desde que se construyó Jerusalén, se reconstruyó Jerusalén, perdón, hasta que se le quitara la vida al Mesías. Escrituras que ya se cumplieron hace más de 2000 años. Y queda la última semana, que va a ser la que se conoce como la gran tribulación. Y así podemos ver infinidades de profecías en la escritura. Acá tengo una lista súper grande de profecías antiguas. Por ejemplo, en el libro de Isaías, 700 años antes de Cristo. Jeremías también profetizó el Mesías, escrito 600 años antes de Cristo. En Génesis, 1400 años aproximadamente antes del Mesías, si es que no me equivoco. El libro de Salmos, escrito aproximadamente entre el año 1000 y 400 antes del Mesías. Hay una infinidad de escrituras que relataban cómo sería la vida del Mesías. Y una de las más grandes también que quiero compartir con ustedes está en el libro de Isaías. Isaías 53. Si lo pueden buscar también, por favor, que esta profecía también es muy importante. Isaías 53, versículo 7 y 8. Dice:
Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció, no abrió su boca. Por medio de violencia y de juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, Dios quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Acá nos relata claramente cómo fue la vida y principalmente la muerte de Jesús, que él sufrió mucho durante su vida, quiso dar su vida, dice que con los impíos fue su sepultura porque fue crucificado como un ladrón y junto con dos ladrones, pero dice que con los ricos fue en su sepultura porque Jesús cuando murió fue sepultado en un sepulcro de un hombre rico, que era uno de sus seguidores, que en este momento, discúlpenme, no me acuerdo el nombre, y él dio su sepultura para dejar el cuerpo del Mesías. Y dice que cuando pasen estas cosas, después el Mesías va a ver el fruto de su obra y se va a sentir feliz por ello. También nos dice que dio su vida por nuestros pecados, tal cual como fue la vida del Mesías. Y así hay una gran cantidad de profecías. Jesús cumplió centenares de profecías durante su vida y con su muerte. Y resucitó, tal como lo decía la Escritura. Entonces podemos ver que Jesús es el Mesías prometido y fue el regalo más grande que Dios nos ha podido dar, ya que el Mesías vino a la tierra solo para hacernos el bien, y a pesar de saber que somos infieles, pecadores y muchas veces malagradecidos, Él igual quiso despojarse de su gloria para redimirnos, dando su vida por nosotros pagando el precio por nuestra maldad. Y a cambio, Dios nos pide solamente que seamos humildes y reconozcamos nuestra naturaleza pecaminosa. Cosa que no es fácil porque mucha gente, o yo también antes pensaba, pero yo no soy tan malo como los otros, mis pecados no son tan graves como los de los otros, pero el pecado está igual presente y todos somos potencialmente los peores pecadores. Pues, o sea, nadie está libre, por eso no hay que jugar a los demás, porque uno nunca está libre de caer en cosas igual o peores que otros. Leamos lo que dice para destacar este punto. Veamos lo que lo dice el apóstol Pablo en Romanos. Libro de Romanos. Acompáñenme por favor también. Libro de Romanos. Esto está en Romanos 3. Del 9 al 12. Romanos 3, del 9 al 12. Dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Pues hemos demostrado que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo el pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Son palabras fuertes del apóstol Pablo, pero nos refrenda lo que somos como ser humano, y él también se reconoce así. El mismo apóstol Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él se reconocía pecador, a pesar de que él sabía mucho de la Escritura, vio al mismo Mesías cara a cara. El Mesías se le apareció a él, Jesús se le apareció, y él mismo se daba cuenta cada vez cómo era su naturaleza. Y nosotros tenemos que reconocer lo mismo. Dios nos pide primero que nos reconozcamos, que seamos humildes,
y reconozcamos nuestra naturaleza. Y ahí vamos a poder apreciar y entender por qué es necesario reconocer a Jesús como nuestro Mesías y que Él pagó el precio por nosotros, aceptando su sacrificio. Y lo otro, como les decía, es aceptar a Jesús como nuestro Mesías Redentor, que dio su vida por nosotros, pagando por completo el precio de nuestra maldad, por completo. En resumen, lo único que el hombre debe hacer, que Dios a través del Espíritu Santo te lleva a esto, es reconocer nuestra naturaleza pecaminosa y aceptar a Jesús como nuestro Mesías Redentor que murió por nuestros pecados. Eso es todo lo que tiene que hacer el hombre. Cosa que es una obra de Dios llevarte a eso también. Pero el hombre tiene la libertad de elegir si quiere aceptarlo o no. Y de eso va a depender el futuro eterno de nuestra alma. Amigos que me escuchan, quiero que sepan que Dios nos ama a todos. Y por eso les voy a hacer la pregunta más importante que les pueden hacer en su vida. Y la pregunta es el mismo título del video. ¿Has aceptado a Jesús como tu Mesías, que vino a dar su vida por tus pecados y los de toda la humanidad? ¿Lo has aceptado? Espero de todo corazón que su respuesta sea sí. Y por si alguna razón su respuesta es no, quiero darle una buena noticia. Y también es una noticia, es una información urgente, dado que aún estamos a tiempo. Como dice Juan 3:16, los invito a buscar Juan 3:16, que es una de las versículos más conocidos de la Biblia. Juan 3:16 dice así: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Qué más fácil nos la pudo haber hecho Dios de solo con creer en el sacrificio de Jesús poder ser salvos? Dios hizo todo por nosotros. Solo debemos creer en su Hijo el Mesías como nuestro Redentor. Y también en Apocalipsis 22, los invito a buscar el último libro de la Biblia, Apocalipsis 22:12, dice así. Acá está hablando Jesús. Vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Acá el mismo Mesías nos dice, vengo pronto. Y en honor a la verdad, la escritura, todas las profecías, no vamos a entrar en esos detalles de profecía en este video. Tengo que estudiar mucho más para eso, pero lo que se está viendo en el mundo y lo que está en la escritura ya se está cumpliendo a cabalidad todo. Si es que no, ya está todo cumplido. Jesús viene pronto. Los invito a reflexionar sobre sus vidas y aceptar el sacrificio del Mesías en el lugar de nosotros por nuestros pecados. Se los pido de favor. Queda poco tiempo y Dios está esperando tener misericordia de cada uno de nosotros. Está esperando tener misericordia de ti, así como la tuvo de mí. Y la tiene cada día porque yo igual fallo sin querer, sigo pecando. Lamentablemente fallo en algún aspecto de mi vida. Nuestro corazón es traicionero, nuestra naturaleza es traicionera. Nos cansamos fácilmente, nos alejamos muy fácilmente. El mundo está lleno de tentaciones, pero tenemos que aferrarnos como uno se aferra a un barco que se está hundiendo. Dios nos está tirando su mano salvadora a través de su Hijo el Mesías. Dios ya hizo todo lo que podía hacer y nos dejó la tarea súper fácil. Los invito a reflexionar sobre esto
y a no desanimarse y creer en Jesús como el Mesías, porque Él viene pronto y vienen cosas buenas para sus hijos. Este es el tiempo de salvación, este es el tiempo que Dios determinó para que nos arrepintamos y aceptemos la obra redentora de su Hijo el Mesías. Como dice en Primera de Juan, los invito a buscar Primera de Juan, porque a veces, por ejemplo, yo cuando fallo al Mesías, a veces me desanimo y me alejo, en vez de acercarme más, me alejo un poco, pero eso ya entendí que es la naturaleza humana que busca alejarse de Dios. Pero nosotros tenemos que vencer esa naturaleza en el nombre de Jesús. Permítanme, Juan, primera de Juan. (2:1) dice: Él es, hablando del Mesías, la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dios es nuestro Mesías y está dispuesto a perdonarnos siempre. Él es nuestro abogado, Él es fiel y justo para perdonarnos, y está intercediendo en la presencia del Padre por todos nosotros. Y por último, te reitero la pregunta, amigo, que es la pregunta más importante que nos pueden hacer en nuestra vida, así como me la hicieron a mí en algún momento. ¿Has aceptado a Jesús como tu Mesías Redentor? ¿Lo has aceptado? Aún hay tiempo. Este es el tiempo, pero el tiempo se está agotando. Con esto concluyo. Espero que este mensaje haya sido de edificación para los que lo escuchen. Lo pueden compartir si gustan, para que llegue a más personas, porque el tiempo es corto. Los bendigo a todos en el nombre de Jesús y nos vemos en una próxima ocasión si es su voluntad. Hasta la próxima.